Buenas noches, profesor. Mi nombre es Catherine Murillo y este va a ser mi proyecto. Se corre el proyecto número 2 y se corre el proyecto número 1. Aquí, como pueden ver, es el API, igual que anterior, y este es el proyecto. Se puede ir a empleados, ya tienen un empleado por defecto en la base de datos, entonces podemos crear un empleado y, como ven, se crea, se puede modificar, por ejemplo, de diestro a zurdo, y como puede ver, se puede eliminar. También se puede buscar, se busca en inventario, también se puede buscar, se puede crear, y por como ve, se crea, se modifica, puede ser a rastrillo, como ve, se modifica y se puede eliminar. En clientes se puede crear un nuevo cliente, por ejemplo, que sea y se crea, se puede modificar para que sea, por ejemplo, de Heredia, se modifica, se puede buscar y se crea un mantenimiento, también se filtra, se puede crear un mantenimiento. Todavía no me he eliminado al cliente para hacer una demostración. Por ejemplo, es 24 al 24 del mes pasado y antes del 24, para que sean más de 2 meses, 64 días, por ejemplo, y 23 coeste. Y aquí está, cantidad de días sin chapia. Por ejemplo, se puede modificar a que el zacate sea dulce, se guarda, aquí está. Y no se puede eliminar, por ejemplo, un cliente que ya tenga mantenimiento. En mantenimiento, ya se hizo un reporte, por ejemplo, de este cliente que no ha agendado en más de 2 meses. Se puede buscar en los reportes. También hay un reporte por defecto, que es este de arriba, y el mantenimiento que tenga un reporte tampoco se puede eliminar, como ven, no se elimina. En reportes hay que eliminar el reporte, se elimina el mantenimiento y ya se puede eliminar el cliente. Ahora podemos pasar al código. En el proyecto 2, que es la parte de API, primero están las entidades, que como ven tienen sus propios atributos y constructor. Esto está igual que la vez pasada, nada más se le agregó el de reportes. Y luego pasamos a la capa de base de datos, que por ejemplo con empleado es la capa que interactúa con la base de datos. Se crea una variable privada, se crea el constructor y después se crea un método para consultar empleados, donde se crea el objeto para pasar por el procedimiento, se agrega la palabra filtro con el valor del ID, se abre una conexión SQL con la cadena de conexión y se ejecuta el procedimiento almacenado en los parámetros. ¿Qué procedimiento? Yo creé esta mi base de datos. Por ejemplo, yo la creé que se crearan las tablas de clientes, mantenimientos, todo. El mantenimiento, por ejemplo, que no se pudiera eliminar un cliente o mantenimiento que estén conectados. Y los reportes, que no se pudiera eliminar los mantenimientos que tengan ya clientes sin el mantenimiento. La tabla de empleados, también esto es para precisamente que no se elimine un cliente que tiene mantenimientos registrados. Y también hice, por ejemplo, aquí está el insert de los clientes y por defecto inventario, clientes, mantenimientos y reportes. Aquí es la parte de consultar empleados, que se seleccionen todos los IDs, después de almacenar empleados que se guarden según sus IDs, que se eliminen también en inventario, que igual que se consulten, que se eliminen y se almacenen. En consultar clientes también, almacenar clientes para que se almacenen y eliminar clientes. Mantenimiento lo mismo y reportes también lo mismo. Entonces eso es lo que se consulta aquí. Por ejemplo, se llama consultar empleados y se devuelve a la parte de la vista. En almacenar empleados se crea un objeto para pasar por ese procedimiento, se abre la conexión SQL y se ejecuta el procedimiento almacenado. En eliminar también se crea un objeto, se agrega el parámetro, por ejemplo el ID que se desea eliminar, y se ejecuta al procedimiento almacenado con los parámetros. Lo mismo pasa en inventario, también consultar,
almacenar y eliminar. En cliente, consultar, almacenar y eliminar. En mantenimiento, también consultar, almacenar y eliminar. Por ejemplo, aquí hice una validación de try catch para que no se cree un mantenimiento que no tiene cliente, por ejemplo. Y en cliente, la validación para que no se elimine un cliente que ya tenga un mantenimiento registrado. Después de esto, se pasa a la interfaz que llama a los métodos que se conectan con la base de datos, por ejemplo en empleado, y es el método para consultar, para almacenar y para eliminar. Lo mismo con el cliente, inventario, mantenimiento y reporte. Luego se pasa a la capa de la lógica, que es la que llama a la de la base de datos. Por ejemplo, en la parte de la base de datos que llama al método de la capa de datos para obtener información, este para almacenarla y este para eliminarla. Lo mismo en inventario y lo mismo en cliente. Aquí hay una variable privada y este es el constructor, y también lo mismo en reporte. Y luego la interfaz también de la capa de la lógica llama a la de la base de datos que se conecta a de la SQL que se conecta a la base de datos. Aquí está el método para consultar, para almacenar, para eliminar. De la base de datos pasa de aquí, que es donde se conectan y hacen toda la parte de los métodos, pasa a la interfaz, y de la interfaz de la capa de base de datos pasa a la base de la lógica que se conecta con la base de datos, y luego pasa a la interfaz de la parte de la lógica. Después de ahí vamos con los controladores. Por ejemplo, el de empleados está la variable privada, el constructor, y luego van los eventos que llama al método de la clase de la capa lógica para obtener la lista de esta. Y se recibe el objeto que, por ejemplo, en almacenar, que contenga los datos que se quieren almacenar, se llama al método para realizar la operación, y en la parte de eliminar se recibe el ID como parámetro y se crea un objeto con el ID y se lo pasa a la capa de acá para la ejecución y después a la de acá. Lo mismo con clientes y lo mismo con inventario, y también con mantenimiento y con reportes. Esta es la parte de el proyecto 2. Primero, aquí para hacer la base de datos, el script que le voy a pasar tiene que hacer la conexión con el servidor. Por ejemplo, yo utilizo solamente Windows Authentication, no utilizo contraseña, entonces esta es mi conexión con el servidor. Aquí tiene que configurarla para que pueda cargar la base de datos bien. Luego pasamos a la parte del frontend, que aquí están los controladores. Por ejemplo, el registro de empleados, que es con el que voy a mostrar. Se obtiene el método para obtener la lista, se llama el método para obtener la lista, igual que el pasado. Para el filtrar también es el mismo, nada más que se cambió el nombre del método, y se filtra si el ID tiene la cadena búsqueda, ignorando las mayúsculas y minúsculas. El de modificar empleados se llama a la OBG de la clase gestor, y se obtiene la lista, se busca en la lista el ID que coincida, y se hace el método para eliminar. También se busca, se llama el método que lo elimina y se dirige a la pantalla, a la view. Este es para insertar. Aquí esta es una validación para que no se cree dos empleados, dos inventarios con un mismo ID. Se validan los atributos, se devuelve a la lista con errores, por ejemplo, y se verifica si ya el ID en la lista de inventarios o de empleados no exista, para que se pueda agregar, y si ya existe se muestra un error. Aquí se comprueba si alguno tiene el mismo ID y se devuelve, por ejemplo, la vista con el error de ya existe. Se llama al método para ahora sí almacenarlos, y este es para editar, y se llama también al método que almacena para editar los empleados. En inventario sería lo mismo, abrir el inventario, el de eliminar, el de insertar, también con la validación para que no sea un inventario igual, el ID, y para editar. En el de clientes es lo mismo también,
con la validación para que no se crea el mismo en el de reportes. Como es nada más para mostrar, nada más se muestra y no existe un insert o un update. En el de mantenimiento, que es el que nos falta, y están los eventos. Por ejemplo, esto es la misma parte, no se cambió nada, nada más el nombre. En esta es la parte de eliminar, y en el insert pasa la misma validación, nada más que aquí se llama el método que almacena. Primero se crean dos variables para crear los reportes de una vez. Se verifica si la última fecha de mantenimiento es, por ejemplo, dentro de 7 días, se guarda el reporte en el sistema con los datos, o se verifica si ya no se ha agendado en más de 60 días, en más de 2 meses, para guardar el reporte en el sistema con los datos y que de una vez se muestre en pantalla. Y aquí está el editar. Todos estos controladores se conectan a la parte de backend del proyecto 2 mediante este controlador que se llama el gestor. Aquí está lo mismo, se inicializa el nuevo cliente con HTTP y las conexiones, se establece las conexiones y empiezan los métodos, por ejemplo, por regiones: empleado, inventario. En empleado se llama a la lista, se concatena la ruta base, por ejemplo, de aquí con la del proyecto 2, que es la parte del API. Se realiza la solicitud, se lee el contenido como una cadena JSON, se serializa en una lista. También está el de almacenar, que se concatena la base, se jala y se realiza la solicitud API. Aquí también se concatena y aquí se agrega, por ejemplo, para eliminar, se jala el valor a eliminar del ID y se realiza la solicitud API. En listar es igual, en inventario es lo mismo que listar empleados, se realiza la solicitud API, se lee el contenido. Aquí también el de almacenar y el de eliminar, se jala el ID para que se vaya a eliminar. En clientes es lo mismo, almacenar, eliminar. En mantenimiento es lo mismo, listar, almacenar, eliminar. Y en los reportes es lo mismo, listar, almacenar y eliminar. Yo nada más agregué en la parte de layout el de reportes, que no estaba, y las vistas serían las mismas. Y también las validaciones, por ejemplo, de empleados son las mismas, el campo de la cédula, del nombre y del salario. Aquí, por ejemplo, las validaciones son las mismas de mantenimiento, el ID del mantenimiento, el del cliente, del metros propiedad, de cerca viva, y también para calcular los días en chapia, el valor del mantenimiento que se jala para calcular la siguiente chapia para mostrarla, y la de los costos. La del cliente son las mismas, de la identificación, el nombre, los cantones, distritos, y la función para cargar cantones y cargar distritos, y los eventos para cuando se cambie de provincia o de cantón, para almacenar el ID del cliente entre las vistas y para almacenar la preferencia de mantenimiento. Y la del inventario también es la misma, para que no se pongan más puntos o letras en las horas actuales, máximas y de uso. Y para la descripción y el ID del inventario, que no se repita y que no se pongan números, por ejemplo, en la descripción. Esos serían los archivos JS, serían los mismos, no se hizo ningún cambio. Y en la parte de las vistas nada más se agregó el registro de reportes. Ese sería mi programa. Muchas gracias y buenas noches.